Hola iglesia, buen día, qué bendiciones una vez más estar conectado, estar aquí trayendo un mensaje de esperanza para cada una de las personas que pues también están conectadas. Pues la intención de este ministerio, la intención de nosotros es pues traerle un mensaje cada semana para que usted se conecte con Dios, para que le dé la oportunidad a Dios que hable a su vida. Y qué bonito es uno ver que a través de la palabra Dios nos habla. Es la manera como hoy el Señor se comunica con nosotros y en la oración podemos relacionarnos, podemos estar ahí atentos a la voz del Señor. Entonces puede ser que a través de una prédica, de un mensaje, de una canción, el Señor está hablando y habla. Entonces, pues el motivo de este ministerio es ya traerle un mensaje a usted para que se conecte con nosotros y a diario o semanalmente esté recibiendo un mensaje de parte de Dios. Entonces, para empezar, pues quiero dar el título de este mensaje. El título es ¿En la oscuridad o en la luz? O en la luz, o en la luz o en la oscuridad. Entonces, ese es el título del mensaje. Pues vamos a ver, vamos a orar para que el Señor sea colocando discernimiento, trayendo convencimiento y que sea el único que hable a su vida y a la mía. Entonces, amado Dios y Señor de la gloria, te doy gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de venir, Señor, delante de ti y traer ese mensaje acá, por este medio, Señor. Por eso es que te pido que haya revelación de este mensaje, que las personas que estén escuchando, que estén viendo, que sea tu misma voz hablando, que sea tu misma voz trayendo ese mensaje de esperanza, de vida, y que cada día vean en ti la solución a su vida, a su problema y a todas las cosas, Señor, que tú tienes en este día, en este momento para revelarles a su vida. Entonces pido tu dirección, me quito de este lugar y digo que es tu misma presencia, la misma presencia del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos enseñe, nos guíe y nos dé conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya decía, el título de este mensaje es ¿En la luz o en la oscuridad? En la luz o en la oscuridad. Cuando nosotros hablamos de luz o oscuridad, pues sabemos que muchos conocemos o decimos, como decir la luz eléctrica, que es algo pues que el hombre inventó, que el hombre ha creado. Pero también es una luz que es natural. Vemos que la luz del día y la noche, vemos que son luz y oscuridad natural. Pero lo que yo me quiero referir o enfocar es en otra clase de luz, en una luz que el Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a través de su palabra, nos muestra que hay otra clase de luz. Entonces, pues para iniciar quiero ir allí a un versículo que está, y todos lo conocemos o todos lo hemos leído en algún momento, está en Génesis, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, bueno, acá el Señor dice que Él con su palabra, con solo declararlo, pues creó todas las cosas. Y en este momento, en este versículo nos muestra de que Él crea la luz. Y dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué tan importante es la luz en el medio que nos vivimos? Nos movemos en nosotros declarar o ver que el horario, y nos movemos a través de ese horario de lo que es el día y la noche. Muchos en el día trabajamos, en la noche pues descansamos y hacemos muchas actividades que hay que hacerlas en el día, y en la noche pues el Señor nos lo dejó para el descanso. Entonces, pues esta es la manera de uno ver la luz física y la luz en la cual entendemos, porque si vemos en una ciudad, se prenden luces, por ahí a las 6 de la tarde ya se empieza a ver la ciudad iluminada, ya empezamos a ver que los automóviles y que empiezan a prender sus luces porque ha llegado la oscuridad. Entonces, eso fue lo que el Señor prácticamente nos muestra, una luz física. Y tanto así como el hombre la ha inventado o la ha visto, también así mismo no la dio el Señor, una luz natural, física. Entonces quiero ir allá a otro versículo que está en 2 Corintios 4:6, y nos vamos metiendo, como decir, en el tema. 2 Corintios 4:6.
Miremos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Dice aquí 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento y de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, acá nos da como decir, así mismo, utilizar esta palabra, nos da más luz. Este versículo nos muestra, nos revela, nos ilumina de que hay otra clase de luz. Dice acá, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y cuando nos empieza a hablar de conocimiento, acordemos de que una persona cuando estudia y que de pronto otro tiene una profesión diferente, pues como tiene profesiones diferentes, estudian diferente, pues hay uno que no tiene la luz que tiene el otro y el otro no tiene la luz o el conocimiento que tiene el otro. Entonces uno es ignorante a lo que uno sabe y el otro es ignorante a lo que el otro sabe. Entonces no hay luz. Y aquí nos está mostrando que una cosa es el conocimiento. Cuando empezamos a ver que el conocimiento es luz, eso es lo que el Señor empezó a crear, el conocimiento, la luz. Para nosotros los hombres, el conocimiento es una revelación, una iluminación nueva. Entonces cuando el Señor nos empieza hablando de esa clase de luz, es un conocimiento de Él, de conocerlo a Él. Entonces, así como Él le dijo a Adán y Eva que no tomaran de ese fruto, porque el día que comieren de ese fruto, dice que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. O sea que ellos iban a tener una revelación, iban a tener una luz que les iba a mostrar el bien y el mal. Y que hizo Satanás, pues aprovechó ese momento en que ellos quisieron prácticamente que esa luz viniera a ellos, quisieron tener ese deseo de tomar ese fruto, lo hizo Eva, y pues le dio una revelación, le dio un conocimiento del bien y el mal, pero que además de eso quería ser como Dios, porque ellos veían que Dios era luz, era sabiduría, era conocimiento. Y aquí es donde empezamos a ver realmente lo que la Biblia nos muestra en cuanto al conocimiento, en cuanto a la luz. Entonces, para empezar, pues quiero ir allá a unos ejemplos que tengo aquí. Como dice, el ejecutivo que dirige una empresa llena los bolsillos a expensas de sus accionistas o de los accionistas. El político que hace promesas, pero que no tiene la menor idea o no tiene la intención de cumplirlas. El estudiante toma prestadas las respuestas para un examen y para poder pues, salir bien en su examen, entonces quiere las respuestas. El ministro cae en adulterio, el ministro evangélico, el ministro digamos espiritual, cae, ¿cierto?, en adulterio y con la pretensión de llenar una necesidad que él tiene. Entonces, estos simplemente son ejemplos de hombres que de pronto están en la luz y llegan a la oscuridad, o que están en la oscuridad y no tienen luz, no saben para dónde van y lo que hacen. Entonces, hoy en día vemos que el pecado ha traído oscuridad al mundo. En el momento en que Adán y Eva caen en pecado, viene la oscuridad sobre ellos. Ese resplandor, esa luz que ellos tenían en su cuerpo, pues se va, simplemente se ven desnudos. Y ante Dios, ¿quién no se va a ver desnudo? Yo cuando me acerco a Dios, que de pronto he fallado, que de pronto he hecho algo que yo sé que está mal, que mi conciencia, mi moral, mi ética me dice que está mal, cuando me acerco a Dios, yo ante Él estoy desnudo, ante Él no le puedo mentir, a Dios no le puede uno mentir, porque sabe que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todo lado, todo lo ve, no le puedo mentir. Entonces, a veces estamos en oscuridad o nos metemos a la oscuridad siendo luz. Entonces, de esta manera es que podemos ver que casi siempre nosotros fallamos y que el Señor efectivamente está ahí mirando qué es lo que hacemos, qué es lo que verdaderamente, si nuestro corazón es sincero o no. Recordemos que con el Señor Jesucristo, Él predicaba, Él hablaba, y a veces esos fariseos empezaban a murmurar entre ellos, Él ya sabía lo que había en sus corazones. Dice, ¿por qué caviláis? ¿Cierto? En vuestros corazones. Él ya conocía qué pensamientos tenían, qué era lo que había realmente en su corazón, y esa luz que dice que la luz se ve a través de los ojos,
y él sabía que eran sus pensamientos y que era lo que ellos hablaban. Entonces quiero ir a un versículo que está en Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, nos está mostrando dos lados o dos caras de la moneda, ¿cierto? Entonces dice que el que es fiel en lo muy poco, también lo va a hacer en lo mucho. El que es infiel en lo poco, también lo va a hacer en lo mucho. Y estas tres clases de ejemplos que di, del ministro, del abogado, puede ser también, del estudiante y de aquel empresario que pensaba que estaba engañando a las personas que lo rodeaban, pero realmente no estaba engañando a Dios. Realmente estaba actuando en la oscuridad y no sabía que había una luz, una revelación, o el mismo Dios, que es revelación, que es luz, lo estaba viendo. Entonces dice que aquí, que el que es fiel en lo mucho, en lo poco, en lo mucho lo tendrá. Entonces podemos ver que aquí a través de lo que hoy día vemos en el mundo, hay gran variedad de opiniones. Hay muchos que para ellos no es pecado, para otros sí es pecado. Y de hecho las religiones y las creencias que hoy tiene el mundo realmente es acomodarse o acomodando a Dios a la manera de ser de nosotros. Eso es una religión, acomodar a Dios a mi manera. O querer yo tener el control de Dios, tener el control de lo que Él exprese, lo que Él es. Cuando el Señor nos dice que vengamos a Él, que nos arrepintamos de nuestro pecado, y arrepentirse, la palabra es arrepentirse, es estar de acuerdo con Dios. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con Dios, y si Dios es luz, pues ¿yo qué vengo a hacer? Vengo a hacer oscuridad. Y por eso es que he querido hablar de este tema de la luz y la oscuridad, y saber si estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Entonces, hay gran diversidad de opiniones en cuanto a todo esto. Y a veces la gente dice, no, es que yo soy malo porque hago esto, o soy bueno porque hago aquello. Pero realmente para el Señor todos somos malos. Dice, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Por el hecho de ser pecadores, por el hecho de venir de allí la descendencia de Adán y Eva, pues somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Y necesitamos por eso venir a la luz, para que ese pecado, ¿cierto?, quede borrado de nuestras vidas. Entonces, hoy en día vemos los absolutos morales. Entonces, ¿qué es un absoluto moral? Pues la palabra de Dios es un absoluto moral. Es una regla, es una ley en la cual el Señor nos muestra. Esa ley no va a cambiar, porque es una manera del Señor mostrarnos que estamos mal. Daba un ejemplo, o para dar un ejemplo, entre un termómetro y un termostato. El termómetro siempre me va a decir la temperatura en que me encuentro, y no va a variar, va a estar siempre ahí, mientras que el termostato va a variar de acuerdo a lo que quiere llegar. En caso vamos en una nevera, si la nevera está subiendo de temperatura, pues el termostato se enciende y empieza a llevarla a aquel nivel que necesita. O si está muy bajito, pues vuelve y la retoma al nivel que necesita la nevera. Eso es un termostato. Entonces el termómetro es como una regla fija en la cual nosotros nos muestra realmente cómo estamos. Sí, el termómetro me muestra la temperatura que estoy en este momento, cómo estoy en este momento. No es como ese termostato que varía. Y de aquí es donde empezamos a ver lo que es la ley de Dios. Entonces quiero ir allí en Salmo 119. 119. Vamos a ver el versículo 137. 137. Dice así la palabra de Dios. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Entonces, dice que es digno, es que justo eres, oh Jehová, rectos tus juicios y tus testimonios que has recomendado. O sea, Él nos dio una ley, ¿cierto? Y una ley es justa, la ley es justa, es buena, ¿cierto? Porque es la que nos muestra realmente cómo estamos ante Dios, cómo está mi parte espiritual ante Dios. Yo como creyente tengo que saber
realmente a través de esa palabra cómo estoy. Ese es el espejo, esa es la manera de que la ley me muestra, los mandamientos son los que me dan o me muestran realmente cómo estoy yo ante Dios, ¿cierto? Dice que sus mandamientos son rectos y muy fieles, porque Él es fiel, y Él sigue, y la felicidad, y Él se mueve en esa ley, en esa rectitud que solo tiene Dios, que solo Él es santo, solo Él es el apartado. ¿Y quién más me puede mostrar y quién más puede dar una ley sino aquel que prácticamente es fiel, aquel que verdaderamente la obedece y es de donde sale, porque Él es justo, porque es su justicia? Entonces, hoy en día vemos que existe el relativismo, una filosofía que ha crecido grandemente, y el relativismo le dice al mundo, le dice a las personas, bueno, si para ti está bien y para mí no, pues bueno, no nos hagamos daño, pues ese es tu pensamiento y la otra parte es mi pensamiento. Entonces podemos andar juntos, podemos estar juntos sin necesidad de meternos uno con el otro. Lo mismo dicen de las religiones. Bueno, si tú crees en esto o otras cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios, pues dice, bueno, si usted lo cree lo que dice la palabra de Dios, pues créalo usted. Pues yo no creo en eso, pues no tiene por qué obligarme. Pero sí podemos tener una amistad, conversar, tener una relación normal y no nos tocamos. Entonces eso es lo que ha hecho la filosofía del relativismo. Tú no te metes conmigo ni yo me meto contigo. Y esto ha sido prácticamente un pensamiento de Satanás, porque cuando uno le va a llegar con el evangelio a una persona, pues la persona pues no lo va a rechazar a uno, pero va a decir, no, simplemente a mí no me interesa, no quiero, no me gusta, es mi forma de pensar y nadie se puede meter en mi forma de pensar. Entonces ahí es donde empezamos a ver que el Señor, a través de su Espíritu, empieza a usar algo muy importante que tenemos nosotros los seres humanos, y que es la ética y la moral. Entonces, ¿la ética qué sería? Pues la ética sería el comportamiento que nosotros tenemos ya habiendo tenido un conocimiento de pronto de la ley o de algo que nos enseñaron desde niños. Vemos que desde niños nos enseñan muchas manías y muchas cosas que de pronto no pueden estar de acuerdo con la palabra de Dios, pero para nosotros, como lo aprendimos así desde niños, ya es mi moral, ya es mi ética. Entonces yo me comporto así porque esa es mi moral, porque lo tengo. Pero acordémonos de que el Señor dice en su palabra de que Él ha puesto la ley en nuestros corazones. Él la dejó ahí grabada en nosotros. Entonces esa es la parte moral que tenemos todos los seres humanos, que aún allá, esa vocecita interior nos dice que está mal, porque esa es la ley que colocó el Señor en nosotros. Esa es la manera como el Señor va a juzgar a aquellos que aún sin nunca haberles predicado esta palabra, nunca haber tenido conocimiento de esta palabra, pues la tienen escrita en su corazón, allí en su mente, en el interior de su psique. Entonces allí le puede decir que está bien y que está mal. A una persona, a un indígena que viven allá apartados de todo el mundo, apartados de la sociedad, ¿quién les dice que matar es bueno? ¿Quién les dice que adulterar o que tomar la esposa de otro es malo? ¿Quién les dice a ellos que de pronto yo querer tomar ventaja de mi prójimo o de mi compañero o mi amigo o mi esposa está mal? ¿Quién les dice esa ley? Así como antes de que hubiese la ley de Moisés, que el Señor le hubiera dado la ley a Moisés, existía el Código Hammurabi. El Código Hammurabi era una serie de reglas que existían y eran reglas morales y reglas que estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿quién colocó eso en el ser? ¿Quién colocó eso en nosotros? Pues Dios. Y aquí es donde vemos que hoy en día la moral, esa voz de la moral, esa vocecita que nos dice que está bien o está mal, se ha apagado. Efectivamente, el mundo, a través de su filosofía, a través de su comportamiento y a través de sus deseos pecaminosos y sus concupiscencias, pues ha apagado la vocecita que hay en nosotros, esa moral. Entonces, hoy vemos que la moral está por el piso, la ética, ya nadie respeta a nadie, todo el mundo quiere hacer lo que quiere y se han apartado realmente de Dios. ¿Y a quién le importa lo que diga Dios, cierto? Entonces, los absolutos morales ya no existen. Y uno de esos absolutos moral lo dictaminó Dios. Él es el único que puede dictar las reglas y decir que está bien y que está mal.
Y nosotros simplemente tenemos es que prácticamente someternos a esa ley, o a la ley moral y a la ley que tenemos en la palabra, porque es la guía. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Y lumbrera en mis caminos. Entonces, ahora que estamos hablando de en la oscuridad o en la luz, ¿cierto? ¿En qué parte nos encontramos nosotros? En la luz, estamos andando en tinieblas, porque dice la palabra que el que anda en tinieblas no sabe en dónde va a tropezar y dónde va a caer. Y por eso es que vemos hoy en día a muchos matrimonios que caen, a muchas personas que caen en su pecado y no se dan cuenta. Antes, dice la palabra, y voy a leer ese versículo ahora, dice que éramos ciegos, que no sabíamos cuando pecábamos o no pecábamos y hacíamos lo que el mundo quería o lo que el mundo nos arrastraba a hacer. Y claro que está que el enemigo del diablo pues ha querido siempre llevarnos a oscuridad y a no querer realmente dejarnos que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Después de que Adán peca, el mundo cae en oscuridad, el mundo cae en querer satisfacer sus propios deseos. Entonces dice allí en Efesios, quiero ir a Efesios 2, Efesios 2, versículo 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí esta palabra y este versículo de Efesios? Que nosotros éramos así, estábamos en la oscuridad, pero dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en la oscuridad, pero Él mismo, ¿cierto?, nos da vida, que a través de qué? Seguíamos la corriente de este mundo, ¿cierto? Pero a través de Jesucristo ahora Él nos da luz, porque Dios es luz, y dice que en Él no hay ninguna tinieblas. Entonces, aquí empezamos a ver realmente lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Pero en cuanto a la moral, también hay luz y hay tinieblas. Cuando Adán y Eva decidieron tomar ese fruto, pues cayeron en tinieblas, empezaron las tinieblas a gobernarlos, a rodearlos. Y por eso fue que cuando tuvieron a sus hijos, pues debido al pecado, Caín mató a Abel. Y aquí empezó la oscuridad, y de ahí para adelante hemos estado en oscuridad, hemos estado en muerte espiritual, porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Murieron espiritualmente y ahora nosotros, por ser descendencia espiritual también, descendencia de Adán y Eva, pues también estábamos muertos, como dice, en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Entonces, por eso es que nos dice esa misma la palabra. Entonces, miremos aquí en Salmo 19, como la palabra va discerniendo todas las cosas, nos va mostrando realmente cómo es que estamos en la luz o en la oscuridad, de acuerdo a la palabra que nos muestra acá. Entonces, Salmo 19, versículos 7 y 9. Versículos 7 y 9. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Bueno, aquí lo que nos interesa es de que dice acá que alumbra los ojos. En el momento en que yo decido arrepentirme de mi pecado, pedirle perdón a Dios, hablé en mi corazón, ¿qué pasa en mí? Pues viene el Espíritu Santo, se reviva, me trae a una resurrección espiritual en la cual yo estaba muerto, ¿cierto? Y empiezo a ver la luz, empiezo a ver las cosas realmente como son, empiezo a darme cuenta que realmente le había fallado a Dios y que realmente estaba en la oscuridad y que ahora ha venido una luz,
Y esa luz es el conocimiento, un nuevo conocimiento, un conocimiento ahora que tenemos de Dios y un conocimiento por el cual ya vivimos, ¿cierto? Porque las personas cuando vienen a Cristo lo reciben y el Espíritu Santo le abre sus ojos, así como dice acá, alumbra los ojos, ¿cierto? Eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace la palabra cuando la escuchamos, cuando pensamos en ella y meditamos, abre ese conocimiento y nos da realmente a conocer cómo estamos ante Dios, si estamos en la oscuridad o en la luz. Entonces, lo bueno es que dice acá que los juicios de Jehová son, ¿cierto? Verdad, todos justos, porque el Señor es justo. Y cuando yo digo de justo es porque hay una balanza que ve entre lo bueno y lo malo, pero el Señor nos justifica, el Señor es el que sabe y nos muestra realmente cómo estamos nosotros y nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y que vengamos a Él. Pero Él ha puesto la ley, dice, en nuestros corazones, Él la ha puesto allí, en nuestra mente, ¿cierto? En nuestro corazón. Entonces, nosotros sabemos que estamos fallando. Y ahí es donde entra la ética. La ética es esa ley interna que tenemos a nosotros, la tenemos intrínseca en nosotros y sabemos que hemos fallado. Pero si nosotros aún sabiendo esa ley, aún sabiendo, aún teniendo ese conocimiento de que estamos haciendo mal y seguimos y continuamos en lo mismo, pues está pasando algo mal en nosotros, algo raro, ¿cierto? Entonces, existen varias clases de ética. Una de esas es la ética cultural, que dice, la ética cultural es cuando se toman decisiones basadas en la opinión popular, en la opinión de otros. De pronto si otros lo hacen y yo me veo inclinado a hacerlo es porque me estoy dejando influenciar de otros, porque otros lo hacen. Recordaba mucho un programa que daban antes que mostraban las personas cómo eran influenciadas socialmente para hacer cosas que de pronto ellos no querían hacer. Entonces veía una imagen de un ascensor que se abre y entra un hombre al ascensor. Cuando ve la gente que estaba en el ascensor, la ve de espalda. Dice, bueno, pues él se pregunta, bueno, tan raro, ¿por qué estarán de espalda? Pero cuando él entra al ascensor, pues él se acomoda también como están nosotros. Pues yo creo que él pensaría, bueno, la puerta puede estar al otro lado, la salida. Pero él lo hizo, entonces se dejó influenciar por una sociedad. Entonces, y hay muchos ejemplos así que podemos tomar de que nos dejamos influenciar del mismo mundo, ¿cierto? Nos dejamos influenciar de pronto de las circunstancias y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hacemos eso, pues se ven afectados nuestros valores, ¿cierto? Porque como el mundo lo hace, entonces yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa con mis valores? ¿Qué pasa con lo que yo he aprendido? ¿Qué pasa con esa moral que tengo, esa ley escrita en mi corazón? Pues me dejo influenciar de otros. Entonces ya se ve afectada mi ética, ¿cierto? Porque mi ética es la manera como yo reacciono a esos valores que aún tengo en mí, o los que me han enseñado desde pequeños, esos valores. Entonces, de pronto hemos invertido mucho ocupando nuestra mente o nuestra vida en otras cosas, en dinero, en tiempo, ¿cierto? En obtener aceptación de otros. Y eso a veces nos lleva a ser influenciados para hacer cosas que no queremos hacer. Entonces, esa es la ética cultural. Hay otra clase de ética que es la ética situacional. Dependiendo de la situación, pues yo me veo obligado a hacer cosas que van en contra de mi ética y de mi moral, que van en contra hasta de la misma palabra de Dios, de todas estas cosas que el Señor ya me ha enseñado, como ya hijo suyo. Entonces, a veces me veo obligado a hacerlas dependiendo de las decisiones que se toman en base a un aparente, digamos, momento o una circunstancia difícil que esté viviendo. De pronto, en determinado momento yo voy en un automóvil y voy acelerado porque llevo de pronto a un familiar enfermo, llevo a alguien en el cual tengo que llevarlo rápido a algún lugar. Y no me importa si me paso los semáforos en rojo, no me importa si cierro a este, si cierro al otro, no me importa. A mí lo que me importa es llegar al sitio donde voy y me veo que estoy sujeto a unas circunstancias que me llevan a tal vez quebrantar leyes, ¿cierto? Quebrantar la misma moral, la misma ética, lo que he aprendido desde niño, ¿cierto? Entonces, hago algo que está en contra hasta de la misma palabra de Dios. Entonces es porque me dejo llevar
por la situación. Entonces esa es la ética situacional. Y hay otra clase de ética que es la ética emocional. Entonces decidimos cosas basadas en nuestros sentimientos, basados en de pronto en lo que yo sienta, pero no sé lo que siente la otra persona, ¿cierto? Tomo decisiones, de pronto entre esposos se puede ver mucho esto, que a veces yo tomo decisiones y no consulto a mi esposa, no me importa, ¿cierto? Entonces me baso simplemente en mis sentimientos, en lo que yo sienta, en lo que yo pueda beneficiarme a mí mismo y no tomo en cuenta nada más. Tampoco tomamos en cuenta a Dios. ¿Será que a Dios sí le agrada lo que voy a hacer? ¿Será que a Dios le agrada lo que estoy haciendo? Entonces a veces uno como que trata de esquivar, ¿cierto? La ley, esquivar su propia moral, ética, su propio conocimiento que tiene de Dios y trata como de traicionarlo y uno sabe que de pronto lo está haciendo mal, pero usted quiere de pronto suplir esa necesidad o esa emoción que ha sentido en ese momento. Entonces, a veces pensamos, bueno, esto no puede ser tan malo, porque si todo el mundo lo hace, pues no puede ser tan malo. Pero no tomamos en cuenta a las personas a las cuales pueden verse afectadas a través de esa decisión. El mismo Dios, no es que Él se afecte, pero sí vamos a estar quebrantando su palabra. Entonces, a veces sentimos el deseo o la necesidad de expresar estos sentimientos a otras personas, pero lo hacemos de una forma que nos veamos beneficiados, que realmente lo hagamos para sacar beneficio de nosotros. Entonces, esa es la ética emocional. Ahora está la otra, de la ética del comportamiento. Entonces, las decisiones se toman basadas en una inclinación natural. Nos justificamos. Entonces dice, o le echamos la culpa al pasado, le echamos la culpa a otras personas que nos rodean, pero nosotros nunca la tenemos. Entonces decimos, no, yo me veo inclinado a hacer esto o lo otro, puede ser negativa las cosas que hagamos, pero entonces le dice, no lo puedo evitar porque así soy yo. Se usa mucho y a veces se ve en nosotros mucho que uno dice, bueno, es que yo soy de mal genio porque mi papá era así, mi mamá era así, y yo soy de temperamento fuerte, y eso yo no lo puedo evitar. Yo lo hago porque ya no tengo el control de eso. Pero realmente nosotros tenemos ahora, como hijos de Dios, el control del Espíritu Santo. Ahora podemos hacerlo, podemos controlarlo, porque el Señor nos ha dado el poder. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que es el único que nos da la guía, ¿cierto? Dice, nos disculpamos o le echamos la culpa a mi entorno familiar, a mi crianza, por tener actitudes negativas, y culpamos a otros de lo que realmente nosotros somos. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por esta ética o no tenemos en cuenta la ética del comportamiento. Nos comportamos a nuestra manera, sabiendo que está mal, y le echamos la culpa a otras cosas, pero nunca decimos, sí, yo tengo la culpa, sí me estoy comportando mal, sí necesito ir a Dios, necesito pedirle perdón a aquella o aquella otra persona porque lo estoy haciendo mal, y no echarle la culpa a otros, no dejarme llevar por este comportamiento que de pronto otros no tienen la culpa, pero sí la tengo yo. Entonces, quiero ir a otro versículo que está allí, Salmo 119, o sea, volvemos al Salmo 119, versículo 104, mire lo que dice acá. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, ¿qué nos dice aquí el salmista? Que esos mandamientos, ¿cierto?, nos han dado inteligencia. A través de la palabra y de todo esto que podemos ver, dice que por tanto he aborrecido, ¿cierto?, el camino de mentira. Entonces, cuando nosotros andamos en la luz, cuando andamos bajo esta lámpara que es la palabra, no tenemos por qué estar en oscuridad. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como nos muestra la palabra. Y dice que eso es una satisfacción, ¿cierto? Porque adquirimos inteligencia, adquirimos sabiduría para podernos mover en este mundo de oscuridad. Entonces la pregunta sería, volvemos a hacerla, ¿estás en luz o estás en oscuridad? Entonces, ¿estamos bajo unos sentimientos o unas emociones
o bajo mi propia convicción o bajo la convicción que Dios me ha dado a través de su Santo Espíritu. Entonces, los argumentos siempre existen y siempre están ahí para uno no tomar la responsabilidad. Dice, bueno, prácticamente el Señor cuando crea al hombre, lo crea con un libre albedrío y lo crea con una ética, con una moral, ¿cierto? Y somos agentes responsables de nosotros mismos. El Señor nos dio la responsabilidad, al darnos ese libre albedrío, nos estaba dando una responsabilidad. Al darle esa responsabilidad a Adán y Eva, de que tenían un límite, ellos tenían que responder por ese límite que el Señor les había dado. Les había dicho, no, no podemos tomar de ese árbol porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, pues Él tiene la razón, Él sabe por qué lo dijo y por qué no tengo que hacerlo. Pero si yo tomo mi propia decisión y lo hago, me veo afectado por las consecuencias y después le echo la culpa a Dios o a otras personas que me rodean, pues cómo está mi ética, mi moral, estoy realmente en la luz o en la oscuridad. Entonces allí es donde tenemos que ver por las decisiones que tomemos. Entonces, así como vemos que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra y que es la lámpara y que es la manera como nosotros podemos comportarnos en este mundo, y es la manera como debemos vivir, porque el Señor quiere y Él dio la ley precisamente para que no nos hiciéramos daño. Cuando Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ¿cierto? Cuando dijo que tendrá un día de reposo para que le pudiéramos dar gloria a Él, que no tentaríamos, que no juraríamos su nombre en vano, que honraríamos a nuestro padre, a nuestra madre, que no debíamos de adulterar, no matar, no robar, que no perjuriar, ¿cierto? No acusar a otros de cosas. Entonces nos estaba dando unas reglas, unos mandamientos que la mayoría de nosotros los conocemos y siempre están ahí escritas en nuestros corazones. Y sabemos que si uno hace más o menos de lo que está escrito ahí o lo que está dicha esa ley, pues estamos fallándole a Dios. Simplemente estamos haciendo cosas que no van de acuerdo a su palabra y de acuerdo a los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y qué hermoso es este libro y leer lo que son salmos, proverbios que dan sabiduría e inteligencia para poder vivir en este mundo que está bajo la luz, bajo la sombra, bajo la oscuridad, y vamos a poder ser luz. Recordemos de que el Señor dijo en su palabra allí en Mateo 5 que nosotros éramos la luz del mundo y que una luz no se podía esconder debajo de la mesa. Una luz tocaba que alumbrara para que alumbre a todos. Y esa es la función hoy en día de la iglesia. Pero la iglesia se ha dejado llenar de tinieblas y no está alumbrando, no está dando esa luz que deberíamos de dar como hijos de Dios. Entonces, todo eso es porque hemos dejado que prácticamente nuestras emociones, nuestras decisiones y todo lo que pensamos, así como hablaba del relativismo, no te hago daño a ti ni tú me haces daño a mí. Entonces son filosofías que van naciendo y van creciendo y nos estamos dejando rodear de todo este sistema y de todos estos pensamientos que hoy en día han salido, todas estas filosofías que hacen que pensemos de otra forma, diferente. Pero siempre vayamos a la palabra que es la que nos va a volver a llevar a medirnos, como hablábamos de ese termómetro o como hablábamos de este termostato. Nos dejamos llevar por el termostato, por las circunstancias, por las emociones, o estamos como el termómetro firmes ante una ley que nos dice que estamos mal y que debemos pedir perdón y que debemos arrepentirnos. Pues entonces esa es la palabra que tengo para que usted la escuche, para que usted vea, reconozca que realmente Dios ha dado una ley. Vemos que hay leyes naturales, que hay leyes físicas de la naturaleza y que hay leyes de hombres, ¿cierto? Los hombres también tienen leyes. Un semáforo es una ley, ¿cierto? O muchas cosas que vemos que eso sí la manejan muy bien los abogados o los que estudian derecho. Ellos saben cuáles son las leyes y realmente las que nos benefician o las que también vienen en contra de nosotros. Entonces eso es la ley y la ley espiritual que nos ha dado el Señor. Pero toda esta ley simplemente y todos estos mandamientos es como si el Señor nos dijera: no te hagas daño, porque si tú la incumples vas a pasar esto, vas a fomentar unas circunstancias en tu vida que te van a hacer caer, que te van a hacer daño. Entonces el Señor no quiere que nos hagamos daño y por eso fue que Él nos dio unas leyes, para que fuéramos sabios, para que tuviéramos esa luz del entendimiento, del conocimiento de Él y de su palabra. Entonces yo lo quiero invitar hoy a usted, pues ya ha escuchado este mensaje, no sé de qué manera el Señor le haya hablado a su vida,
Pero usted tiene que mirar si está en la luz o está en la oscuridad. Si está en la oscuridad y usted sigue en su pecado, va a llegar un día en que el Señor va a pedir cuentas de lo que tú hiciste. Dice que nosotros tenemos que responder ante Dios. Dice que en la palabra dice allí en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, porque tenemos un juez y tenemos a un Salvador, que Él vino a dar la vida por nosotros. Él vino a dar su vida para que no fuésemos a ese lugar de castigo que todos, debido a nuestro pecado, nos merecíamos, pero que gracias a la salvación que vino a ofrecer Jesús, entonces Jesucristo, que murió en una cruz por tu pecado y por el mío, entonces es simplemente arrepentirse y reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos hecho las cosas no de acuerdo a su palabra, que no hemos andado con Él de acuerdo a su voluntad. Entonces, si usted se siente que el Señor le ha hablado a su vida y que usted verdaderamente quiere que cambie su vida, que quiere que el Señor empiece a bendecir su vida, no solamente bendición económica, sino bendiciones espirituales, bendiciones que vienen a su vida de paz, de felicidad, de gozo, ¿cierto? De bienaventuranza. Eso es lo que va a empezar usted a vivir, y va a empezar a vivir una vida con paz, no una vida con carga ahí de pecado, que a tu hora es esa carga y esa zozobra de qué va a pasar en un futuro y que no hice bien las cosas en el pasado y que hoy qué puedo hacer. Entonces vienen todas estas cosas a su vida y no lo dejan vivir en paz. Entonces, para que tenga esa paz de Dios, simplemente es estar también en paz con Dios. Y la manera de estar en paz con Dios simplemente es obedecer su palabra y dejarle entrar a su corazón. Entonces dígale, si usted quiere hacer una oración, dígale esta oración. Hágalo en sus palabras, pero hágalo de acuerdo a lo que usted tiene que decirle al Señor, de acuerdo a su pecado. Dígale así. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento. Gracias te doy por esta oportunidad que me das de venir a ti. He escuchado tu palabra y creo que tú tienes toda la razón. Quiero estar de acuerdo contigo. Hoy quiero pedirte perdón por mi pecado. Sé que he fallado, sé que soy un pecador y que necesito tu redención, que necesito tu justificación. Y sé que tú has ido a la cruz del Calvario y has derramado esa sangre por mí. Entonces yo quiero hoy arrepentirme de mi pecado y quiero volverme a ti. Abro mi corazón, abro mi vida, abro todo mi ser a ti y te permito que entres en mi vida y que empieces a gobernar mi vida ahora a través de tu Santo Espíritu. Entonces, obra en mí, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si usted le ha dado la oportunidad a Dios que venga a su vida y que empiece a llevar el control de esa buena obra que comienza en usted, Él la va a perfeccionar día a día. Lea su palabra, lea salmos, proverbios, lea los evangelios, instrúyase de su palabra y usted va a ver cómo el Señor empieza a hablar a su vida y cómo empieza a tener un crecimiento espiritual que usted nunca se había imaginado. Y empieza a venir la luz, porque dice que el Señor fue el que nos sacó de las tinieblas a la luz y lo va a empezar a sacar a usted de esas tinieblas en que se encuentra. Entonces, simplemente es darle la oportunidad a Dios que haga esa obra en usted. Entonces, ya para terminar, pues quiero orar para aquellas personas que han dado ese paso de fe, esa decisión y que quieren verdaderamente empezar a caminar con Dios, y Dios va a empezar a tomar a cargo su vida. Ya la tomó allí en la cruz del Calvario, pero usted hoy le dio la oportunidad de que eso que se hizo en la cruz del Calvario viniera y se implantara en usted. Entonces, para terminar voy a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la oportunidad que nos diste de traer un nuevo mensaje, Señor, de salvación, de vida a aquellas personas que escucharon. Te pido por ellas, por aquellas que tomaron esa decisión de abrirte su corazón. Oro por aquellos que se encuentran en cárceles, que se encuentran en necesidades físicas, sentimentales, espirituales, aquellos que tal vez se encuentran olvidados en los ancianatos, en los hospitales, en las cárceles. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, y que esta situación que se ha presentado en sus vidas, todos estos problemas que a veces vienen sobre la sociedad, sean, Señor, ese pretexto, sean esa forma, sean esa guía, esa manera como tú los atraes a ti, con esos lazos de amor. Porque tú a veces permites todas estas cosas para que te miremos a ti. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo por nosotros, por estas personas. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.